Bueno, buenas tardes. Esta es la hora más peligrosa. Yo no sé si los voy a dormir o si de pronto alguien se queda dormido no le vaya a interrumpir el sueño. Vamos a procurar de no interrumpirlos. Porque esta es la hora boba, decimos en Colombia. Cuando uno termina el almuerzo, uno se va yendo solo. O sea, que nadie se juzgue si se queda dormido. Tranquilo. Sí. Como va a quedar grabado, entonces no, me cuentan después qué fue lo que dijo y ya está. Bien. Bueno, entonces, habíamos hablado, ahorita me toca hablar que el líder que también necesita sanación interior. Pero quiero seguir la misma ruta que traigo para hablar de qué clase de enfermedades tenemos que sanar. Miles, cientos, traumas, un montón de cosas. Pero yo quiero enfocarme al menos en 3 que nos pueden ayudar a mejorar todos. Recuerden bien que la clave para un buen tratamiento es un buen diagnóstico, ¿cierto? Y Dios no es un medicamento genérico. A veces tratamos a Dios como si fuera un medicamento que le sirve a todos de la misma forma, ¿no? Cada persona tiene una relación y una historia con Dios muy singular. Recuerden de que Jesús en el Nuevo Testamento tenía a unas personas con las que se relacionaba de una manera y otras de otra. No puede decir que Jesús era con todos igualito, ¿no? Inclusive hay un discípulo al que dicen los evangelios, al que Jesús tanto quería. Inclusive Jesús le gustaba ir a todas las casas de Jerusalén. No, hay unas casas a las que él les gustaba ir. Por ejemplo, la casa de Marta, Lázaro y María. A él le encantaba ir a esa casa. No sé si era por las pupusas o por qué, pero iba allá. O las arepas colombianas, pero le gustaba ir allá. No resucitó a todo el mundo, ¿no? Entonces imagina a la gente resentida, ¿por qué resucitó al Lázaro ese? ¿Y por qué a mi hijo no? Entonces, para decirles que la relación con Dios también pasa por la singularidad. Cada uno de ustedes va teniendo una historia con Dios. Y lo importante es que la sanación parte de eso. Dios es especialista en cada hijo, no es un medicamento genérico. Por lo tanto, hay que diagnosticar, cada persona tiene su propia historia. La manera como se escribió. Inclusive hay historia detrás de nuestra historia, porque es la historia de los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos y un montón de abuelos. Como mínimo, para que usted existiera, se tuvieron que dar como mínimo 1000 cruces. Imaginen en esos cruces hasta violaciones, maltratos, abuelas infelices, y ahí viene usted. Pero la genética, nadie puede decir que la genética empieza de cero con usted. Porque usted tiene la nariz de alguien, parte del hecho que los ojos son de alguien, la oreja igualita a la del abuelo. ¿Cómo es que la genética crea orejas, ojos? Inclusive cuando todos los niños nacen, igualito al papá, yo no le veo el parecido, pero alguien se lo vio. Pero para decirles que hasta por allá uno tendría que hablar del tema de la herencia heredada o el trauma transgeneracional y un montón de cosas que pues no alcanza uno a abordar tanta cosa. Pero bien, hablamos de que ¿quién es el que crea? Dios, y el que crea es bueno y tiene ciencia infinita. Por eso lo que buscamos en esta relación con Dios es su bondad y su sabiduría. ¿Y qué necesitamos para vivir bien? Pues ser más sabios. Después, ¿con qué creó? Con la palabra, ¿cierto? Creo que lo de la palabra quedó bastante desarrollado, ¿cierto? Y arrancamos con la dimensión antropológica de la palabra. Si entendemos cómo funciona nuestra palabra, pues va a ser mucho más superlativo entender cuál es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra del ser humano crea o destruye, porque nosotros a veces acabamos con la vida de las personas hablando. Pero la palabra de Dios solo crea, solo bendice. O sea, siempre está hablando bien de nosotros. Y eso ya es muy positivo. Entonces, esta palabra de Dios que llega a nosotros es la palabra que desea encarnarse en nosotros y tomar vida y forma. ¿Estamos? Entonces, qué bueno es poner en práctica la palabra a partir de lo que San Pablo le dice a Timoteo, mira de Timoteo 4:13 o 12, que sea un modelo en tu manera de hablar. En latín hay una expresión que utilizaban los padres de la iglesia cuando había un debate. Todos podemos estar en desacuerdos, ¿o no? Sí. No tenemos que estar de acuerdo con todo. No, por eso le estoy hablando que necesitamos pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es que yo estoy en desacuerdo porque sí. No, cada persona que no está de acuerdo con algo tiene que presentar sus argumentos. Porque uno no, porque sí, no.
por esto, por esto y por esto y por esto. Y eso se llaman argumentos, pensamiento crítico. Podemos estar en desacuerdo, pero en latín había un dicho que decía absi injuria verba. Absi injuria verba significa que la palabra no sea injuriosa. El arte de la buena conversación, ni se sube el tono, ni se ofende. ¿Quién tiene la última palabra? Nadie. Todos estamos aprendiendo. Incluso el magisterio de la iglesia sigue aprendiendo. Juan Pablo II se atrevió a decir en Puerto Príncipe en 1979, necesitamos una nueva evangelización. Entonces alguien decía, pero ya no estaba dicha del siglo I, no, necesitamos una nueva. ¿Qué significa? Hay que renovarnos. ¿Qué hay que renovar? Dijo Juan Pablo II. Los métodos, el ardor y las expresiones. En el fondo, renovar la mente. ¿Por qué nos gustan las cosas viejas? Nos gusta que nos digan que ya se dijo de una vez. No, la iglesia sigue investigando. La Comisión Bíblica Internacional sigue analizando las Sagradas Escrituras porque siempre encontramos cosas nuevas. Imaginen el siglo XX, siglo XIX y XX apareció algo que se llama laicísima verba Iesus, que significan las mismas palabras de Jesús, y la Comisión Bíblica Internacional empezó a buscar nuevamente al Jesús histórico para sacar cosas nuevas. No nos dé miedo lo nuevo. No seamos como los Cruz, los cavernícolas. ¿Has visto la película de los Cruz, estos cavernícolas, muñequitos que viven en una caverna encerrados todos? Todo lo nuevo es malo. Entonces hay que acabarlo como sea. Y resulta que tenemos un Dios que le encantan las cosas nuevas. Por ejemplo, Isaías 43, 18. ¿Qué dice Dios? Voy a hacer hoy una cosa nueva. ¿No lo notas? O sea, un Dios que le gusta estrenar. Nueva mentalidad, nuevamente, nuevo ardor, nuevas expresiones. Hoy voy a hacer algo nuevo, pero si uno dice, es lo mismo de ayer. ¿Qué hay que decir? Hay cosas que se pueden renovar. Y a Jesús también le gusta la novedad. ¿Por qué? No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Ni se puede coser un manto nuevo sobre un manto viejo. ¿Estamos? No significa cambiar el evangelio, jamás. Recuerden que hay dos cosas importantes. La misión es una y la evangelización es otra. ¿La misión cambia? No. ¿Cuál es la misión? Mateo 28, 16 y siguientes. ¿Cuál es la misión? La misión de la iglesia está en San Mateo 28, 16. Primero, vayan al mundo entero y anuncien el evangelio. Segundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, ¿qué dice? Enséñenles. La iglesia es mater y magistra. Enséñenles a cumplir todo. Y por último dice, y no olviden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted quiere encontrar el contenido de la misión de Jesús, Mateo 28, 16. Es el último versículo, el último capítulo y los últimos versículos. ¿Esa misión cambia? No. Hay que ir a anunciar al mundo el evangelio. Les pregunto, ¿qué es el evangelio? No. Vamos a ser cirujanos. ¿Qué es el evangelio? Es el evangelio, en griego se dice buena noticia, pero ¿cuál es el contenido de la buena nueva? No, eso hace parte del evangelio. Que si yo le digo a usted, tráigame pupusas y no arepas, si usted me trae arepas, lo engañaron. Si yo le digo, Jesús le dice, vaya anuncie el evangelio. La salvación es la consecuencia. ¿Qué es el evangelio? La vida de Cristo. La vida de Cristo es muy amplia. ¿Qué es el evangelio? Milimétricamente. A ver, cirujanos. Sanaciones hace parte de las consecuencias. ¿Cuál es el contenido del evangelio para que no le vendan arepas por pupusas? Mira, vamos a empezar a reconstruirnos ahí. Les digo así, ojo, quirúrgicos. Yo trato de darles elementos quirúrgicos. O sea, cada que les diga algo, o se lo sustento en la palabra o en la doctrina, y si algo no es de ahí, les explico de dónde viene. ¿Listo? 1 Corintios 15, 1 y siguientes. Punto. ¿Qué es el evangelio? Pablo dice, les recuerdo el evangelio, el que les anuncié y por el que se están salvando. Si es que lo conservan, dice Pablo, mire que la misión no cambia, tal cual como se los anuncié. O sea, Pablo está diciendo, esto no me lo quiten. Les recuerdo el evangelio, el que ya les prediqué. Si lo conservan tal cual como se los prediqué.
Entonces, iba a decir, en primer lugar les prediqué, dice Pablo, que Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras y que resucitó por nuestros pecados según las Escrituras para la salvación. O sea, que es el Evangelio, el anuncio de Jesucristo, de Cristo muerto y resucitado para la salvación. Ese es el corazón del Evangelio. Lo demás es filantropía y es interesante, pero el contenido del Evangelio, lo nuevo del Evangelio es que hay salvación a través de la muerte y resurrección ¿de quién? Eso es el Evangelio en su esencia. Todo lo demás se agarra ahí. Pablo dirá, si esto no es central, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Estamos? Por eso esta es la buena noticia, que hay vida, que hay esperanza. ¿Estamos? Tanto que San Pablo a los Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 1, ¿cómo empieza San Pablo criticando a los Gálatas? Insensatos Gálatas. Me sorprenden que hayan cambiado el Evangelio. Aquí está la apologética de Pablo. Que hayan cambiado el Evangelio para pasarse a otro Evangelio. Y Pablo dice, no es que hay otro Evangelio, sino que algunos de ustedes ya dañaron el Evangelio. Pero si llegara un ángel del cielo, o aún alguno de nosotros, a decir algo diferente, sea maldito, anatema sea. Por eso es que esto de evangelizar tiene mucho de conocimiento antropológico, porque hay que entender al mundo, pero también tiene mucho de conocimiento teológico. Hay que tener cuidado como no ser Homero Simpson, como le decía. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Esos que se deben a todo, pero que no saben nada, peligroso. Hay que formarse, y no solamente académicamente. Mire todo lo que hemos hablado, sexualidad, antropología, relacionalidad, la palabra, cuántas cosas y lo que falta. Eso no se agota en un congreso. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Jesús lo diría de una manera más elegante. Nadie da lo que no tiene. Más elegante. Entonces, este no es el tema, pero del Evangelio. ¿Eso cambia el Evangelio? ¿Podemos cambiarlo? No. ¿La manera como se anuncia el Evangelio podemos cambiarla? Absolutamente sí. Juan Pablo II dijo una nueva evangelización. O sea, los métodos, el ardor y las expresiones se pueden cambiar. No lo digo yo, hablé con Juan Pablo II y empezó a decirlo desde 1979, 1980, 1982. Para decir pero yo lo digo de manera crítica, que a veces, desde que Juan Pablo II dijo eso, nosotros seguimos con los mismos métodos, con el mismo ardor y con las mismas expresiones. No es que hayamos cambiado mucho hacia la nueva evangelización. El cardenal Maradiaga, obispo de Tegucigalpa, ¿lo han escuchado hablar? ¿El cardenal Maradiaga? ¿Carlos Maradiaga? Perfecto. Él decía que la nueva evangelización que Juan Pablo II proponía debería tener al menos 4 aspectos fundamentales. Primer aspecto, decía, debe ser una evangelización con calidad. O sea, no estamos vendiendo cualquier producto, con calidad. Y la calidad de la evangelización no pasa por los contenidos, sino por el evangelizador, la calidad del evangelizador. Formar personas con calidad. ¿Para conversar con quién? Con el mundo. Segundo, dice, tiene que ser una evangelización eficaz. ¿Qué es eficaz? Que sepa hacer su trabajo. Una evangelización que responda a la necesidad del mundo actual. No epidérmica. Tercero, una evangelización con profundidad. Que vaya a la raíz de los problemas. Que el evangelio vaya a la raíz de la cultura. A veces uno habla muy epidérmicamente, temas por encimita. Pero ¿qué nos exige la inteligencia? Interligere, que significa leer por dentro, hablar con profundidad. Y tercero, dice el cardenal Maradiaga, una evangelización actualizada. El cuarto, sí. Una evangelización actualizada. O sea, que aprenda a leer desde la ciencia la realidad. Laudate Tosíos 16 del Concilio Vaticano II, Laudate Tosíos, no están tan torcidos. Renovación de las cosas. Laudatan Tosius o Tatan Totius en latín. Numeral 16 dicen
que la evangelización tiene que hablar con la ciencia. O sea que tiene que ser una predicación teológica y científica para que dé frutos de caridad. Otatan totius. Numeral 16. Trato de hablarle un poquitico quirúrgicamente. La evangelización, la moral cristiana, tiene que hablar con las ciencias, tiene que hablar con la antropología, tiene que hablar con la teología para poder dar frutos. ¿Estamos? He ahí la nueva evangelización. No sé por qué estoy hablando de esto, pero... Entonces, para decir es que buscamos responder a los desafíos. Y hay que aprender a leer la historia a partir de la nueva manera. O sea, siempre uno está cambiando la metodología, a veces con muñequitos, a veces con otra cosa, pero hay que tratar de que el mundo entienda de qué se trata. Por eso tenemos que ser muy creativos e innovadores. Ojo, misión no es igual a evangelización. La misión no cambia, la evangelización sí. Es más, la manera como evangeliza la Renovación es la misma manera como evangelizan los legionarios de Cristo. La manera como ustedes anuncian el evangelio es igualito a como los benedictinos. Desde que uno entra aquí con los benedictinos, salve Regina. Y usted ahí, ¿ah? Pero si usted va a un monasterio benedictino con la orquesta de la Renovación, ya los echan rapidito. Porque un benedictino dice, ¡ay, tanto ruido! Tienen una manera diferente. El Opus Dei tiene otra manera diferente. Hay unos que son un poco más flexibles. Ustedes son los de la palomita buena onda, porque ustedes son los más alborotaditos. Pero si usted ve a otro que no sea alborotadito, no le vaya a decir, así no se alaba a Dios. No tenés el Espíritu del Señor, hermano. Estás perdido. Tu problema es que se te metió el diablo. No. Hay muchas maneras de hablar con Dios. Hay gente que no le gusta que le hagan ruido. Y hay gente que le encanta hacer ruido. Para decir es que son formas de evangelizar, son carismas, y no todos tenemos la obligación de tener los mismos carismas. Entonces, Dios tiene que hablar con ustedes de una manera, y Dios tiene que hablar con los benedictinos de otra manera. Ya hay un cambio, ¿no? El error suyo es pensar que la única manera es la suya, y eso sí es un error. Bien. Ahora bien, ¿qué creó Dios? Dios creó personas, creó el mundo, creó los animales, las piedras, los minerales, todo. Eso fue lo que Dios creó. Pero tenemos que poner la mirada en el hombre. Y Dios creó al ser humano. Hombre y mujer los creó. ¿Qué creó en el ser humano? ¿Qué creó en el ser humano? ¿Qué le dio Dios al ser humano? En términos generales, no es decir el hígado, el páncreas, los riñones, las arterias, porque aquí no paramos. Le creó alma, le creó, vamos a las tres grandes. Le creó cuerpo, alma y espíritu. Listo. En términos generales, creó cuerpo, alma y espíritu. Bien. Para los judíos, la creación del ser humano es una. O sea, Dios no creó un cuerpo, un alma y un espíritu y después la juntó, como un armó todo. No, Dios creó, dice en Ezequiel 37, cuando habla del valle de los huesos secos, aparece una palabra bonita que es rúa, aliento. ¿Recuerdan en el Génesis cuando Dios sopla su palabra, ¿no? O sea, para los judíos, el ser humano es un espíritu encarnado. Nefesh, alma. Nefesh, alma. ¿Cierto? Entonces, para el judío, el nefesh, el alma, ellos tienen rúa, sars, carne. Pero para el judío, el ser humano es una totalidad. Compuesta no por, sino el ser humano es cuerpo y alma. Es, no tiene. El cuerpo humano es cuerpo y alma, es uno. O sea, en otras palabras, creó un espíritu encarnado. El Papa Benedicto XVI una vez dijo, somos fruto de un pensamiento de Dios.
O en otras palabras, vivimos por el aliento de Dios, el elan vital, porque Dios sopla sobre el mar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que te da vida? El aliento de Dios. ¿Estamos? Entonces, fuimos creados con cuerpo y alma. Pero resulta que aquí hay que meter otras reflexiones, porque el Nuevo Testamento, sobre todo nosotros, fue escrito en griego. Aquí no vamos a enredar, yo no sé cómo va a salir de aquí. ¿Ustedes por qué creen que el Nuevo Testamento se escribió en griego si la cultura es hebrea? ¿A que no han hecho esa pregunta? ¿Ah? ¿Por qué? Migraron y volvieron. Los judíos de la diáspora. Sí, no, pero por ahí la cosa. Es que, bueno, yo no... A ver, Señor, ilumíname. A ver, en Jerusalén, en Oriente hay dos escuelas, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, ya la biblista lo sabe. La escuela de Antioquía es la escuela judía tradicional y la escuela de Alejandría es de los judíos de la diáspora. Tenían diferentes maneras de interpretar la Tanaj a través de la Mishnah. La Tanaj es la Torah, el Nevi'im y el Ketuvim, pero para decir, no me escuchen eso, pero para decir es que la tradición del Nuevo Testamento toma más de la escuela de Alejandría, sobre todo, la Septuaginta, la Biblia de los 70 y así. Pues voy a empezar. Entonces, digamos, eso hace que el Nuevo Testamento también tenga otra lengua, que es la lengua griega. Pero en griego, alma y cuerpo no se dicen lo mismo. No es rúa y sars o nefes, aliento, impulso. Para los griegos, que es la lengua del Nuevo Testamento, en otras palabras, es como si usted fuera de El Salvador y le escribieron su biografía en inglés. El que le va a leer la biografía a usted tiene que entender la lengua inglesa y entender la cultura salvadoreña. ¿Por qué? Porque hay cosas que se dicen en inglés que no se dicen lo mismo en El Salvador. Entonces, entender eso implica entender las diferencias. En otras palabras, para los griegos, cuerpo y alma se dice soma, neuma, psique. El soma es el cuerpo, la psique es el alma y el neuma es el espíritu. A ver, corrijo. El psique es el alma y el neuma es el espíritu. ¿Estamos? Son palabras griegas. Ay, no se me enredé. Entonces, mejor dicho, los griegos dicen tenemos cuerpo, alma y espíritu. Mientras que los judíos dicen el ser humano es cuerpo y alma. Una cosa es decir es, otra cosa es decir tiene. Entonces hay que, cuando usted vaya a estudiar Biblia, uno debe entender estas pocas diferencias e importantes, porque una cosa es que usted se componga de partes, otra cosa es que usted sea una unidad de muchas partes. ¿No? Bueno. Entonces, usted es espíritu encarnado que tiene cuerpo, alma y espíritu. Todos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ahora anteriormente hablamos de la sexualidad. La sexualidad es un valor constitutivo ¿de qué? Del cuerpo, ¿cierto? Ahorita lo hablaran. Que la sexualidad es una manera de relacionarnos con el mundo. No se refiere al acto sexual, que uno es muy morboso. Vamos a hablar de sexualidad. Vamos a ver usted el problema que se va a meter. No, la sexualidad es una manera de ser hombre o mujer. Una manera de relacionar, una cosmovisión. Además, darle la mano a una persona puede ser un acto sexual, porque me estoy encontrando con otra persona que también tiene su sexualidad. Por eso ya lo hablaron. Entonces, para decir cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos? Bien. A ver. Para los griegos, el alma es el principio vital del movimiento autónomo. Todo lo que se mueve por sí mismo tiene alma. ¿Me he hecho entender? Y al menos hay tres cosas que tienen alma: los animales, las plantas y los seres humanos. Los tres se mueven de manera autónoma. Las plantas para alimentarse, los animales para alimentarse y por instinto, mientras que el ser humano tiene un elemento fundamental que es la inteligencia, la razón. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Digamos que el ser humano tiene como tres. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Bien. El cuerpo, el alma y el espíritu, aquí hay que entenderlo no por separado, sino como una totalidad donde se manifiestan muchas cosas. El cuerpo pide alimentación, pero no solamente pide alimentación,
El cuerpo también se nutre de qué otras cosas. ¿Qué otra cosa alimenta nuestro cuerpo? La palabra, la oración, ¿qué más? ¿Ah? La Eucaristía. Bueno, se dan cuenta que hay un montón de cosas que uno tiene que hacer y uno también, esas cosas tienen que ver con lo espiritual, tienen que ver con lo material y hay como un movimiento armónico. El espíritu, de cierta manera, es el acto racional que tenemos. Somos espirituales porque somos capaces de expresar lo que tenemos y casi que la parte espiritual del ser humano se entiende desde la razón. Estoy tratando como de bajar todo esto de manera muy práctica a ver hasta dónde llegamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué crea Dios? Dios crea seres humanos que tienen cuerpos, almas y espíritus. Pablo llama a eso en la carta a los Colosenses, somos templos del Espíritu Santo. Es ahí en donde entendemos el elan vital o el aliento vital. Vivimos por el aliento de Dios. En Ezequiel 37, recuerden que cómo compara a Dios al pueblo de Israel, como un valle de huesos secos. ¿Se acuerda que dice que, pueblo mío, yo los sacaré de vuestros sepulcros, pero tenían cuerpo y alma, pero no tenían espíritu? O sea, caminan, se mueven, son como, pues dicho, el origen de los zombies no es Hollywood, es Ezequiel 37. Porque se mueven, pero están muertos. Van al grupo de oración, muertos. Andan por las calles como muertos. ¿Qué les falta? Les falta espíritu, les falta gracia, les falta Dios. O sea que cuando uno se aparta o se cierra, lo que empieza a cerrársele a uno es el espíritu. El espíritu. Perfecto. Bien. Como el tema es la salud, yo no me puedo quedar acá porque aquí no alcanzaríamos. Para decir, somos conscientes de lo que tenemos. Usted tiene que administrar su cuerpo, administrar su alma y administrar su espíritu. Los tres en una sola unidad. Porque lo que le hace a una cosa le afecta a la otra. Recuerdan lo que les dije, la palabra impacta en lo somático. Nosotros tenemos en psicología cuando se habla de lo psicosomático. Es que hoy no está por separado todo, hoy todo impacta. ¿Se acuerdan de la palabra rara, la psiconeuroinmunoendocrinología? El impacto de la palabra en lo biológico. O sea, la palabra me puede enfermar o me puede sanar, no la palabra de Dios, su palabra. Pero la palabra de Dios siempre es salud, siempre es sanación. ¿Pero qué exige? Apertura. Porque si yo no pongo de mi parte, la palabra de Dios describe Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador. La semilla es buena, pero depende de dónde caiga para poder generar fruto. ¿Y dónde genera fruto la palabra de Dios? Que es la gracia, lo espiritual. ¿Dónde genera fruto? En la humanidad completa. ¿Pero en qué clase de humanidad? Tierra buena. Si no hay tierra buena, el libro no crece la semilla. Es que el evangelio es muy contundente. Solo crece donde hay tierra buena. O sea, si usted no es una humanidad. Ahora la pregunta es, pero es que Él viene a sanarme. Sí, pero tú tienes que administrar tu vida. Recuerden de que hay muchos textos en la Sagrada Escritura donde Dios nos habla de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? La administración. Y yo a veces pienso, perdón si los escandalizo con esto, de que nos van a preguntar más por la mayordomía que por lo moral. Usted a veces se resigna con ser una buena persona, no le hace daño a nadie, no mata a nadie. Pero le van a preguntar por la administración. ¿Cómo diste frutos? A uno le dejaron unos talentos y a otros, y al final nos van a preguntar cómo administraste lo que te di. ¿De qué le sirve a Dios que usted llegue? Ay, pero siempre fue una buena persona. Es que ser una buena persona es kinder. Administrar los bienes es otra cosa. ¿Sí me he hecho entender? Dios desea que seamos buenos administradores. ¿Dónde están los frutos que te di? ¿Los enterraste? ¿O los multiplicaste? Entonces la mayordomía hace parte de este momento. ¿Por qué? Porque es administrar lo que Dios creó, los bienes de la creación. ¿Estamos? O sea, tenemos que ser buenos administradores. Pregunto, como el tema es sanación interior,
La tierra está enferma. Les pregunto, ¿qué enfermedades experimentan ustedes en esta cultura y en estas condiciones que creen que son necesarias sanar para ser buenos predicadores? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de ustedes? Bueno, las biológicas ya usted sabe de dónde vienen. O de los malos hábitos, o algunos hablan de las herencias, que yo heredé el cáncer de mi papá, pero hoy hablamos que es cuento en la medida en que uno sea capaz de cortar esos vínculos. No hablemos de las enfermedades físicas, que ya son muchas. Imagina, aquí no paramos de hablar de una cosa y la otra. Hablemos de otras enfermedades que ustedes experimentan y que son necesarios sanar y que es necesaria organizarlas para hacer un diagnóstico. ¿Qué enfermedades tienen ustedes? Soberbia, pereza, miedos, ego, frialdad espiritual, apegos, orgullo, ¿qué más? La pérdida del control, nos desesperamos rápido. Eso sí que lo encontramos. La ansiedad, desobediencia. No, pues me siento muy cómodo aquí porque la verdad es que todos estamos partidos por alguna parte. Hemos dicho, Alcohólicos Anónimos nos quedó en pañales. Bienvenidos, hermanos, soy alcohólico. Bien, para decir se dan ustedes cuenta de todos los problemas que tenemos y que usted viene años tras años buscando superar, pero no encuentra la ruta. Seguramente el problema suyo no es de mala voluntad, sino de buen diagnóstico y buen tratamiento. Descubrir qué es lo que tengo y qué es lo que me hace falta. Hay un librito que leí una vez, muy rápidamente porque se lee como en media hora, de Rafi Kaur. Es una musulmana. Rafi Kaur. Una vez yo entré a la Librería Nacional en crisis. Yo dije que como que no me encontraba conmigo mismo, estaba empeloteado conmigo mismo. Y cuando me paré a la estantería, llegó el de la librería y colocó un libro ahí. Y apenas lo colocó, yo lo saqué. Y decía, todo lo que necesito ya está en mí. Rafi Kaur, musulmana. Una mujer violada, maltratada, herida, despedazada. Y escribió un librito muy simple de leer, todo lo que necesito ya está en mí. Yo decía, un cristiano podría decir eso. Todo lo que necesito ya está en mí. Dios me dio cuerpo, alma y me regaló su espíritu. O sea, no nos falta nada. Somos como un Lego. Todas las partes están ahí. Sin la guía no lo armamos. A nadie le faltan ni neuronas, ni capacidades, ni nada. Todos tenemos lo necesario. El único problema que tenemos es que no sabemos usar lo que Dios nos dio. Y nos enredamos con la gracia, y nos enredamos con el cuerpo y con la sexualidad enredados. Y al final nos termina cuidando un montón de sufrimientos sin deseo de cambio interior. Pero vamos a categorizar todo lo que ustedes dijeron en 3 enfermedades comunes, porque no podemos hablar de todo lo que ustedes dijeron, es complejo, pero cada uno se da cuenta de su problema, ¿no? Hay uno que tiene el problema con el ego, el prepotente, hay gente que uno no le puede decir nada porque se alborotan de inmediato, chispitas, se enojan. 3 enfermedades modernas: la ansiedad, la depresión y el estrés. Estas enfermedades son muy peligrosas. La depresión, la ansiedad y el estrés. Seguro que en su casa ustedes lidian con esto. Hijos deprimidos, pero usted no sabe qué es la depresión. Algún amigo está deprimido y usted no sabe qué es eso. Qué bueno es aprender a reconocerlas dentro de nuestro cuerpo, alma y espíritu, que fue el que Dios creó. ¿Para qué creó estas 3 cosas? Para que seamos felices. Para que nadie se vaya a quejar en el cielo. Me faltaron neuronas. A ver, venga, miremos a ver.
A mí no me dieron sexualidad, yo soy híbrido. Neutro. Hasta es neutro, nos salió un neutro, vea. Paquete incompleto. Todos tenemos lo necesario. El problema es que no todos usamos lo necesario. Perdón la palabra usar, pero es por ahí. Entonces vamos a mirar estas tres enfermedades. Primero, la depresión tiene que ver con el pasado. Voy a hacerlo en términos generales. Por supuesto que eso tiene que ver con muchas cosas. Pero la depresión regularmente está hacia el pasado. O sea, las heridas y los fantasmas que traes desde que llegaste a este país. Heridas y fantasmas. Andar hacia adelante mirando el retrovisor. ¿Cuántos traemos calladitos, pero calladitos, que no se entere nadie que me abusaron de niña o de niño? Hasta te sentís culpable por lo que te hicieron siendo la víctima. Pero cámbiate la cosa. ¿Y si el abusador sos vos? ¿Y si llegaste a este país porque habías abusado de algo o de alguien? ¿Tú crees que eso ya se quedó ahí y ya no pasó nada? ¿Tú crees que haber sido violado o violada de niño no tiene consecuencias en tu personalidad actual? ¿No crees que eso te ha alterado algo de tu intimidad y de la satisfacción sexual que deberías vivir dentro del matrimonio? Somos expertos en escondernos. Y perdón que lo diga de esta manera, y a veces la religión mal vivida se convierte en un subrefugio de nuestras limitaciones. No siempre detrás de un piadoso que blanquea los ojos hay espiritualidad. A veces lo que hay es desconexión y eso es lamentable. Lo dijo un filósofo, un psicólogo, sacerdote, paleontólogo francés, Pierre Teilhard de Chardin. Hay veces que la religión se desconecta de la espiritualidad y se convierte en un subrefugio. Como me violaron, no le diré a nadie, pero me volveré muy religiosa y después neurótica. Peligroso. Hay que tener cuidado de que el dolor no se nos convierta en una neurosis. Hay un librito muy bello en PDF, lo pueden descargar, se llama La Teología del Gusano. ¿Ya lo dije? Ya la edad. Exacto. Ahí que habla, la neurosis eclesiogénica. Gente fanática de la religión que andan desconectados de la vida. Y los grupos sí que están llenos, los de Afganistán, de gente neuróticamente fanática que no permite que cambie nada, ni que hablemos nada de las cosas nuevas. Cavernícolas enclaustrados. Y no tiene nada que ver con la sana doctrina, porque ni siquiera la saben. Sino que no me gusta y ese gorro blanco que usted tiene no es de la sana doctrina, entonces usted debería irse. ¿Me he hecho entender? Pero está bonito el gorro, la verdad. Bien, lo que les digo es, la depresión es algo muy serio. Si usted cogiera su teléfono celular y colocara en Google World Matters, que es una plataforma de la Organización Mundial de la Salud, y fuera y buscara estadísticas de la salud. World Matters es una plataforma que entrega estadística en tiempo real. A ver, les voy a decir algo. Se llama, aquí está, a ver, para decirle lo grave de esto, porque esto no juego. A ver, se me cayó la... Se llama... Ok. Perfecto. Lo cambié el idioma porque yo hablo español. Yo no sé ustedes qué hablan. Bien. Salud. Dice lo siguiente. Suicidios hoy. Hasta el día de hoy en el planeta Tierra. Se han suicidado 997.582 personas y cuando dije 82 en 30 segundos se registrará un 33. Conclusión. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Y ahí acabó de pasar. Y les aseguro que mientras lo tengo aquí usted verá un número 4
Y usted no podrá evitar en lo absoluto que esa persona que dentro de 40 segundos aparecerá registrada se quite la vida. ¿Qué significa esto, muchachos y muchachas? Que el tema de la depresión es un tema muy serio. Y todos aquí, en este lugar, de una o de otra manera, hemos tenido encuentros con la depresión o estamos teniendo encuentros con la depresión. 4, ya. O sea, para decirles que no es un juego. Eso no es jugar solamente a la sana doctrina, que es importante la sana doctrina. Yo me la sé casi de memoria. Les puedo citar sana doctrina hasta con numerales del catecismo. Lo tengo claro. No hay que decir que no es. Lo que hay que decir es, el mundo nos está reclamando. Y no hay sana doctrina para la depresión. Hay que aprender de la depresión. No hay un manual que me diga a mí cuáles son las características teológicas de la sana doctrina. ¿Me he hecho entender? Entiendan, antropología teológica, lo antropológico y lo teológico. Son dos cosas que se tienen que encontrar. ¿Sí me he hecho entender? La depresión, vivimos amarrados al pasado. ¿Cuáles son tus heridas y fantasmas, viejo y chica? Les cuento mi historia. Y fuerte, yo escribí un segundo libro que ya me van a motivar para colocarlo en Amazon. Mi segundo libro se llamó Plum Trust. Plum, abrí la puerta, atrás poner la olleta para hacer café y se lo regalé a mi mamá porque mi mamá murió cuando escribí el libro. Y en este libro cuento la historia de un niño abusado en la infancia. ¿Cómo creen ustedes que a los 42 años eso me estaba jodiendo la vida? Y pues 3 años y medio de terapia y con herramientas. Y dije yo, voy a publicar mi terapia. Muchos me dijeron, ni se le ocurra. Y desde que publiqué ese libro, la cantidad de gente con temas de abuso de infancia que me han buscado son impresionantes. Nadie tiene la culpa de lo que pasó, pero sí es responsable de transformarlo para no vivir amarrado al pasado. Pero si el abusador eres tú, ¿cuánto legado de dolor va quedando en el camino? Pero no puedes vivir amarrado tampoco a eso. Porque hay cosas que Dios sana, pero hay que preocuparnos también por lo que está ocurriendo. Yo una vez, aquí cerquita en Afganistán, en el otro estado, di una charla parecida a esta. Y al final de la charla, una señora se acercó y me dijo, padre, qué bueno lo que usted dijo, me gustó. Yo le digo, bueno, muy bien. En mi casa, gracias a Dios, las cosas cambiaron. Ya, qué bien. ¿Usted con quién vive? Me dijo, bueno, yo vivo con mi esposo y mis 2 niñas y el hijo de mi niña mayor. Yo le dije, qué bien, muy bien. Y el niño de la niña mayor es hijo de mi esposo. O sea, el esposo abusó de su hija y nació un niño. Y vivían todos contentos. E iban a los movimientos y a los grupos, pero nunca nadie le dijo, eso hay que revisarlo. No solamente porque ya todos están contentos. ¿Qué pensará la hija mayor de sentir que su hijo es hijo de su papá? ¿No es normal? Eso no es normal. ¿Por qué lo normalizamos? Tampoco se trata, hemos dicho, eso es un delito en Colombia. En Colombia, cuando uno lo buscan con este tipo de cosas, se acabó la consejería. ¿Por qué? Porque hay un protocolo que me dice, eso no se puede tratar por consejería, porque eso es un delito. O sea, que ya ni siquiera es porque se arrepienta, sino que se va a la cárcel. Ahora, muchos de ustedes, no digo ustedes, no están en la cárcel porque Dios es muy grande. Porque Dios ha sido compasivo seguramente. Porque te pasaste de la raya. No puedes sentarte aquí y a predicar como si no hubieses hecho nada en el camino. Hay consecuencias. Pero tampoco puedes vivir lamentándote por lo que hiciste. Ya listo, Dios te perdonó. ¿Ahora qué te queda? Pues transformar tu vida, cambiar y ayudar a este tipo de personas. Ahora, el abusado es tú. Seguro que aquí cuando estoy hablando hay muchos de ustedes que han sido abusados. Por los hermanos, por los abuelos. Esa enfermedad, ¿tú crees que porque lo olvidaste ya no está? ¿De dónde crees que viene tu personalidad y tu falta de carácter? Uno se mete a predicar porque se le ocurrió, ay, téngame en cuenta a mí, yo quiero hablar de Dios. Esto no es así. Esto no es así. Esto implica primero romperse, desbaratarse,
y después arrancar. La verdadera predicación no es fruto de un análisis teológico, ni de que aprendas conceptos. La verdadera predicación es fruto del partirse por dentro. Y enseñar a la gente lo que me pasó, no lo que sé. ¿Tú no crees que a mí me costó un montón? Y a veces cuesta. Pero ¿qué hace uno? Sigue. Fue culpa mía lo que me pasó cuando tenía 6, 7 años. ¿Y por qué me va a dar vergüenza decir, me pasó y lo he superado de esta manera? Y publiqué ese segundo libro que se agotó. Prometo que volverá a salir. Plum tras, y ahí coloco toda la terapia. El infierno que una persona vive. ¿Cuántos de ustedes, es más, cuántos de ustedes inclusive pueden estar siendo abusados hoy mismo? ¿Y cuántos esconden eso detrás de una fachada religiosa impecable? Es que yo soy religioso. Perfecto. Dios desea que seamos espirituales, conscientes, porque nos dio espíritu, pero para despertar. Me preocupa cuando en los grupos de oración se habla poco de estas cosas. Todos buenos para hablar de Dios. Fantástico. Se agarran de las mechas por la sana doctrina. Fantástico, hay que ser apologetas. Pero cuando tocamos temas humanos, se les sacamos el cuerpo. Como dice Ricardo Arjona, cuando quisimos hablar de sexualidad, se te subieron los colores al rostro. Y entonces, de eso hablaremos después. Los más grandes traumas que padecemos en sistemas de depresión tienen que ver con la sexualidad. Si no son los más peligrosos. No son los únicos, pero son los más peligrosos. Porque algo ocurrió con nuestra sexualidad, algo rompe la sexualidad, y cuando usted rompe la sexualidad se le rompe el sistema vital. La famosa neurosis eclesiogénica es gente rota que quiere aparentar que están correctamente fruncidos. Y no. Cuando uno habla de estas cosas, le ayuda a sus hijos y a los demás a buscar. Augusto Jorge Curi, psicólogo, escribió un librito llamado El Maestro de los Maestros. No es teólogo, ni cura, ni obispo, es un psiquiatra, un psicólogo. Y dice él que lo único que a él lo movió a escribir el libro es una sola palabra, que fue la que le cambió todo el sistema epistemológico. Esa palabra es la palabra autenticidad. Jesús todo lo que toca lo vuelve auténtico. Con Jesús no hay falsedades. Pero pregúntate, ¿qué es lo que escondes? Ahora, no se trata de coger mi vida privada y hablársela a todo el mundo. Con el primero que tengo que hablar mi vida privada es conmigo. A mí me pasó esto cuando era niño. Un primo, mi tío, mi abuelo. Yo me encontré 3 chicas en Palmira, que llegó una tía que fue a visitarlos de España, y la tía fue muy contenta con las 3 chicas y se tomó unos vinos. Y se emocionó y se pasó en copas. Y en esa reunión les dijo, nosotras fuimos abusadas por nuestro padre. Y las muchachas, o sea, las hijas de la hermana de la señora, o sea, la tía, ¿cómo así? Sí, nuestros papás nos abusaban. Después fueron a interpelar a su mamá y la señora le dijo, dígale a mi hermana que les diga qué fue lo que pasó. Y la mamá, al verse acorralada, dijo, eso era un secreto de familia. Y resulta que el señor era sacristán de la parroquia. Sacristán de la parroquia, de Rosario a las 5 de la mañana, de Via Crucis, carguero. Un hombre que ayudaba al padre de la parroquia. Extremadamente religioso. Perfectamente religioso. Detrás de ese señor se escondía un gran abusador y logró que sus hijas, guardaran silencio, sus nietas, sus hijas, porque él violaba a sus hijas. Y las nietas se dan cuenta porque sus hijas guardaban silencio extremo, que nadie se dé cuenta. Eso es un secreto de familia. Y la pobre señora lo único que hacía era rezar a la iglesia sin sanar nada. ¿Cómo puede uno morir frustrado delante de la medicina? ¿Tú crees que Dios no necesita que te abras un poco para poder sanar?
El tema de la depresión del pasado es una enfermedad que tenemos que diagnosticar muy bien. Los traumas. Les decía una señora de la parroquia que se confesó, lo comenté ahorita allí sentado, 77 años, 8 hijos. Y me preguntó a mí, padre, ¿le puedo hacer una pregunta sin que usted se ofenda? Yo le dije, cuénteme, pero no se me vaya a ofender. No, tranquila, cuénteme. Padre, ¿qué es un orgasmo? ¿Cómo? 77 años, 8 hijos. Y me dijo la señora, yo nunca he sentido eso. Casi uno podría decir que fue violada durante toda su vida. Violada y con hijos. Eso es normal. Es un delito sentir un orgasmo en pareja, en esposos. ¿Tú te has preguntado si tu esposa es plenamente bien o te da lo mismo? Esas conversaciones incómodas se tienen que tener, porque cuánta insatisfacción en la casa. Y hay gente que inclusive dice, yo ya me le entregué al Señor, mi marido que haga lo que quiera. ¿Cómo le parece? Son temas sensibles de los que no hablamos. Siéntanse en afortunados porque esto no se volverá a tocar seguramente porque hasta pueden excomulgar al padre Roberto. Llega el obispo de acá y con cura de Colombia y con todo y Cecilia para adelante. Nos estamos jugando la visa. Nos estamos jugando la visa. Que muy valiente el padre y el grupo de la renovación que se atrevieron a estos temas. Yo cuando llegué acá yo dije, pobre Cecilia, esa la van a crucificar vivo. ¿Por qué les digo? Porque aquí están los problemas. Aquí está el diagnóstico y nos resistimos a hacerlo. Siempre he dicho, llevo 15 años viniendo a los Estados Unidos y de manera especial 15 años aquí en Virginia. Y he dicho, necesitamos centros de escucha, donde la gente pueda hablar de estas cosas. Necesitamos psicólogos latinoamericanos. En Miami han copiado de una manera impresionante. Hay un grupo que se llama Ámame, con el diácono Woody. Compraron un terreno en $250,000 y van a crear un campo civil, porque fue entre personas, donde hay que darle permiso al obispo haciendo autoriza. Personas naturales, un espacio para la salud mental. Con piscina, con canchas y con centros para ser escuchados. Centro de escucha. ¿Cuántas heridas traen ustedes? ¿Cuántas cosas escondidas esperando abrirse? Como les digo, esto no es para salir aquí al frente a decir, a mí me pasó, pero uno necesita hablar de esto. Porque esto uno se va atragantando con los años y uno lo que no sabe es que mi problema de la sexualidad mal vivida con mi pareja viene de mi infancia. Y hay veces que va más allá de mi infancia, hay genéticamente tendencias. Vengo de un abuelo asesino que mató al vecino y se quedó con su tierra y con esa tierra nos crió a todos. Y todos comimos del asesino. Y hay un hermano que también murió como mi abuelo y hay otro hermano que también lo mataron y tenía la misma herencia. Yo no digo que uno tenga que ser igualito al que venía atrás, pero hay tendencias. Todos alcohólicos, yo soy alcohólico. ¿Cuántos de ustedes pudieron haber asesinado a una persona? Eso no es para cargar más culpas, no, porque hasta Moisés mató gente, sino para reconocer lo que siente una persona cuando mata a alguien. Hay un duelo muy, muy delicado que hay que hacer. Los padres escalabrinianos, cuando hablan de lo que tenemos que sanar, hablan del famoso duelo migratorio. Es que todo migrante carga un duelo que no para. ¿Por qué no para? Porque estoy en duelo todo el tiempo. Primer duelo, no puedo salir. Segundo duelo, no pude enterrar a mi mamá. No pude enterrar a mi mascota, incluso para otros. Mi hermano murió y no pude ir. Oiga, ¿eso no cree que genera un problema? Hablar de duelo migratorio, ¿usted cree que es un problema?
la psicología del migrante y ahora más con lo que se está pasando acá, la persecución que está generando un estrés impresionante. ¿Cuántos viven con cortisol al 50,000? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Te vas a enfermar. Hay gente que ya se ha infartado en la carretera. Nadie lo estaba persiguiendo, pero la angustia lo infartó. Entonces, la depresión, la gente se quita la vida por la depresión. Mientras yo hablo, se han muerto 10. Porque sienten que la vida no tiene sentido. Porque ya mi pasado se me acercó tanto que ya no sé qué hacer. La depresión es real. Y de eso tenemos que hablar. Yo los felicito. Porque realmente es la primera vez, perdón que les diga, que me siento tan cómodo y tan preocupado porque yo no sé qué va a ocurrir. Puede que me llegue inmigración primero a mí. Lo que estoy diciéndoles es, está bien, hay que aprender mucho de todo. Y ojalá tengan clarísimo el Evangelio y toda la sana doctrina, pero no basta. Sanar la historia es un tema muy complicado. Tú vienes de un proceso muy doloroso. Yo tengo el mío y ustedes tienen el de ustedes. ¿Para cuándo? ¿Y el amor para cuándo? ¿Y la felicidad para cuándo? ¿No te das cuenta que le cargas a tus hijos tus problemas? Tu rabia, tu resentimiento. Alguien está tragándose eso. La ansiedad, el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con mis hijos? Sí. La ansiedad. La ansiedad es la acumulación de futuro que genera sufrimiento. Estamos en la expectativa y no sabemos qué va a pasar. Hay un dragón que nos asusta. Ya les había dicho que lo que más daño nos hace no es lo que existe, sino lo que no existe. No sabemos qué vaya a ocurrir, pero mientras ocurre hay que sufrir anticipadamente. La ansiedad es un tema que hay que trabajar. Alguien decía ahorita, una persona ansiosa se desespera, se enoja, no soporta correcciones. El estrés. Si mientras la depresión nos borra el pasado, nos mantiene amarrados con un grillete al pasado, la ansiedad nos quita el futuro y el estrés nos borra el presente. Porque el estrés es la desconexión, el acelere, la velocidad, la producción y el consumo. Usted tiene la ventaja y desventaja de vivir en un país capitalista. De donde venimos no somos tan capitalistas, pues un poco, pero nadie está corriendo tanto. Y aquí hay que, como diría Michel Foucault, panóptico, vigilancia para la producción, sinóptico, seducción para el consumo. Entonces uno vive atrapado entre la producción y el consumo. Hay que ganar plata para gastar. Entonces, entre eso se pierde el sentido de la vida. Se la juega uno por el presente, que es lo único que tenemos nosotros en este momento, el presente. Jesús nos dijo, tranquilo, yo me encargo del futuro. Juan 14, yo me adelanto al futuro. 1. No vivan amarrados al pasado. Isaías 43, 18. Ya no recuerden lo pasado. Inclusive es Isaías. Y si van a recordarlo es para caer en la cuenta. Hay otra traducción que dice, no recuerdan lo que ya hice. Y Jesús dice, tranquilo, vivan cada día como si fuera el último. Jesús es el maestro del presente. Hay un autor norteamericano que se llama Eckhart Tolle. Escribió un librito muy sencillo, El poder de la hora. En Amazon, pídalo. Jesús lo dijo mejor que él, pero para que le crea a Jesús. El poder de la hora. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? El ahora. ¿Por el pasado o por la ansiedad del futuro? Y el estrés nos está borrando el ahora. No tenemos tiempo para vivir. Aquí hay que producir. Uno gasta la salud para producir plata y después no le alcanza la plata para recuperar la salud. El estrés que se vive es brutal.
Porque aquel que no tiene plata, mijo, no existe. Y a veces uno necesita más y más y más. Y aunque tenga más. Entonces, 3 enfermedades que implican sanación. Depresión, ¿cuál es la suya? Estrés, ¿sí le saca tiempo a su familia? Uno llega a la casa como papá y le toca que sacar tiempo para ser papá, para ser esposo y hasta para ser hijo. ¿Cómo es el matrimonio? Llega a la casa, yo ahí te dejé comida y a dormir. Una barca que se mueve por la inercia. Sacar tiempo para ser esposo. Yo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y vos, vengo con una rabia, mi cielo. Horrible. Me provocaba matar al jefe. Ay, ¿pero qué hiciste? No, pues respiré porque yo no puedo llegar a la casa con esa rabia. Porque si no voy a tener problemas contigo y no quiero tener problemas contigo. Ah, bueno, mi amor. ¿Te hago un masajito en los pies? Sería bueno. Pero si llega a la casa con una rabia y le encuentran con un sartén. Y uno por más de que haga como, ay, como no la mato. O sea, entiendan la circunstancia que aquí es muy fácil volverse una máquina de producción y consumo, producción y consumo. Nadie tiene la culpa de lo que te pasó, pero no son responsables. ¿Estamos? Entonces, 3 sentimientos generan estas 3 enfermedades. Hay que diagnosticar bien la cosa. O sea, hacer un buen diagnóstico ya es un tratamiento asegurado. ¿Cuáles son los 3 sentimientos que genera la depresión, el estrés y la ira? Que son los sentimientos que tenemos que aprender a gestionar. Los que compraron el libro, ahí está. Los que no, pues ahí está. Primer sentimiento, tristeza. Segundo sentimiento, ira. Tercer sentimiento, miedo. Ya sabemos qué atacar. Tenemos depresión. En nuestros países ni existía. Cuando llegaban acá, ¿cómo le parece que el muchacho ese que tiene depresión? Oiga, ¿o qué es? No, esta vez que deprimido el hijo de fulanita. La niña se fue para Estados Unidos, ya como 17 años allá, y tiene que los 2 hijos con depresión y que escondido en un cuarto. ¡Qué locura! Eso para acá ni se ve. Eso puramente desocupado. Dígale que lo ponga a trabajar, que eso se le quita con eso. No, allá está el niño guardado, el bambino, con 25 años tragando y jugando play. Y la señora como la empleada del servicio, mi hijo quiere más pupusas. Venga, le recojo el plato. Es que hace como 3 días que no vengo por acá. Póngalos a trabajar. Sáquelos al frío para que se doren allá. Una pulmonía los mueve más. Ah, sí, es muy malvado. Pues no crean haraganes, pues. Bien, 3 sentimientos. 3 enfermedades, depresión, estrés y ansiedad, que generan 3 sentimientos, estamos diagnosticando, que son miedo, tristeza y rabia, ira. Bien, evoquemos para diagnosticar la tristeza, la ira y el miedo a un psicólogo muy famoso, Jean Piaget, francés, ¿no? Jean Piaget. Piaget. Jean Piaget nos va a ayudar a diagnosticar los sentimientos que generan esas 3 enfermedades. Yo sé que alguien dice, háblenos de Dios, Padre, que eso ya pase. No, estamos hablando de Dios porque esto tiene que ver con Dios, porque Dios creó los sentimientos. Dios creó la sexualidad también, ¿no? O sea, no, Dios no puede decir, odio la sexualidad, no sé por qué me metió en la cabeza. Piaget dice, detrás de la tristeza, ¿qué hay? Para ir entendiendo. ¿Qué produce la tristeza en esencia? El dolor está en todo, es el síntoma general. Pero detrás de la tristeza, dice Piaget, está el desamor. Desamor. Cuando uno no se siente amado, estoy hablando del corazón, porque alrededor hay un montón de cosas. Lean el libro El universo de las emociones de Vizquerra.
Ahí aparece todo. Yo tengo eso con diapositivas, pero yo una vez traje diapositivas a Virginia y me estrellé con eso. Luego tiene un montón de diapositivas, yo imagino que Cecilia también, pero que no podemos llevar diapositivas, pues entonces ¿qué hacemos? Sí. 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 Yo tampoco, yo esperaba diapositivas, pero yo no volví a tirar diapositivas porque no entendemos nada de lo que está ahí escrito. Pues entonces no importa, sin diapositivas. Entonces detrás de la tristeza está el desamor. Cuando una persona no se siente amada, va triste por la vida. Una tristeza camuflada de servicio. Triste toda la vida. Como José José, el triste. Qué triste fue decirnos adiós después que nos adorábamos. ¿Lo escuchas? El triste. Yo también canta otra canción que lo pone uno triste. El amor acaba porque mueren los deseos por la carne y por el beso. El amor acaba. Y después, qué triste fue decirnos adiós. Canto horrible. O para decir es, detrás de la tristeza está el desamor, mijita, mijito. Si usted anda triste todo el día en la casa, es porque usted no se siente amada. ¿Cómo se soluciona eso? El amor con amor se paga. ¿Sí ves? O sea, ¿y cómo uno justifica la tristeza todo el tiempo? Más la constelación de la tristeza, pavor, desánimo, desaliento. Ojalá lean el libro de Vizquerra. Yo lo tengo con diapositiva. Cuando usted ve la diapositiva de la tristeza, usted dice, ¡ay, Dios mío! Todo eso tengo yo. Pero en la próxima que venga, el otro año, vamos a hacer las diapositivas. Para que ustedes sean... Vuelvo otra vez a las diapositivas de hace 15 años que no pude ponerlas. Entonces la tristeza, sentirse amados. Porque Dios, Apocalipsis 2, desea que no olvidamos que somos amados. Si uno en su relación con Dios no se siente amado, lo suyo es la teología. Pero sentirse amado es sentirse atraído y seducido por un Dios erótico. La palabra eros es griega, significa seducción, atracción. Cantar de los cantares. Va a buscar el cantar de los cantares, que tiene hasta para dedicarle a su esposa. Ahí viene mi amado por las montañas, cabalgando sobre no sé qué cosa. Y dice, ¡ay! Eso es erotismo. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Bien, entonces, tristeza. ¿Por qué uno no se siente amado? Les pregunto, ¿qué es el amor? Cuando su pareja le pregunta, ¿usted me ama? ¿Qué enredo que uno le mete? ¿Usted me ama? Pues claro, ¿cómo me va a preguntar eso? ¿Por qué me ama? Pues... ¿cómo me va a preguntar? Pues yo te amo porque sí. No, pero ¿por qué? No, pues porque usted es buena gente, chévere, usted me escucha. Eso le dice a sus amigos y no anda casado con ellos. ¿Vio? Usted no sabe por qué me ama. Yo cuando un esposo me dice, padre, ¿qué le digo? Yo, responda lo mismo que respondo yo cuando me preguntan por la Trinidad. ¿Qué respondo? Eso es un misterio. O sea, que cuando le pregunten, a ver, ¿usted a mí por qué me ama? Ni idea. Eso es un misterio porque yo realmente no sé cómo terminé con vos si me caías mal. ¿Te creías el tapón del océano? Y eso es un tremendo misterio, pero te amo, no sé. Algo pasó aquí. Pero entonces, amar es un misterio porque Dios es misterio y Dios es amor. El día que define el amor, define a Dios. Por lo tanto, Dios es amor, el amor es Dios y ahí nos quedamos. Pero sí sabemos qué hace el amor con una persona. ¿Qué hace el amor con una persona? ¿Sí? Platón,
Cuando le preguntaban, señor Platón, filósofo griego, ¿para usted qué es el amor? Y Platón contestaba una frase muy simple: amar es desear el bien. Yo no encuentro una definición más elemental y rápida. Si usted la aplica a Jesús, Jesús la llevó a la máxima potencia. ¿Qué es amar? Desear el bien. Amar es desear el bien. ¿Y qué es el bien, señor Platón? Y la respuesta es: el bien es el desarrollo pleno. O sea, que el amor es el condimento para desarrollarnos plenamente. O en otras palabras, el desarrollo pleno es no dejar de crecer jamás. La antropología existencial habla del ser humano que se hace. ¿Por qué se hace? Porque está en crecimiento. El amor nos ayuda a desarrollarnos plenamente. Por eso la pregunta que ya hice desde el primer día que estuve aquí, que le debe hacer el esposo a su esposa después de tantos años de vida, es simple, y decirle: mi amor, ¿sientes que te has desarrollado plenamente a mi lado? ¿Sientes que has crecido? ¿Sientes que has avanzado en la vida? Y la esposa tendrá que responderle, o el esposo. Oiga, no se haga la pregunta tan lejos, pues. Ojalá cada año. ¿Cómo te sientes aquí en los Estados Unidos? Aquí en medio de este sistema de presión, de estrés y ansiedad que todos lo tenemos que padecer. Pero tú sientes que has sido más feliz conmigo, que tu vida valió la pena, que valió la pena, que te volverías a casar conmigo, que volverías a intentarlo conmigo. Y si la persona le dice: yo vivía muy bien hasta que te conocí. Te jodiste, viejo, porque le preguntaste a los 40 años, me hubieras dicho a los 20, a los 10. O sea, te frustré la vida. 30 años conmigo y así. Nos da miedo hacer la pregunta incluso. ¿Y a qué mandó a sus discípulos? Exacto. ¿A qué los mandó a sus discípulos? ¿A qué? Hay que hacerse esa pregunta. A que predicaran y a que llevaran a la gente a sentirse amada. Jesús no mandó a los discípulos a enseñar teología. Los mandó a contagiar al mundo de un amor que transforma todo. Y ese amor es del esposo y de la esposa. Pero los dos están llamados para crecer. Con dolor, el matrimonio duele, pero jamás hace sufrir. No me confunda dolor con sufrimiento. El amor duele y mucho. La fidelidad duele y mucho, pero jamás hace sufrir. Si le cantan la canción de Juan Gabriel, mijito, ojalá lo pregunte cada año, cada 6 meses. Este mes, ¿cómo te has sentido? Hay una fórmula que les decía yo: te amo porque te necesito porque te amo. Si te amo porque te necesito, se casó con la empleada del servicio. Pero si te necesito porque te amo, es tu compañera de camino. Qué bueno llegar a viejito y decir: la guerreamos, pucha, duro esto aquí, casi nos partimos. Pero mi amor, como dice una canción colombiana, ¿cierto? El camino de la vida. Solo le pido a Dios que si llego a la vejez, que estés conmigo. Yo cuando celebro bodas de oro en la parroquia, la Catedral de Palmira, yo la pienso. Sacaban al viejito de un ancianato y a la viejita de otro ancianato. Los vistieron y los juntaron y se miran con odio. Uno se hace lejos porque pronto lo atacan. Vamos a celebrar estas bodas de oro de esta pareja que se ha odiado permanentemente. Así que uno llamaría ese día: vamos a celebrar ahora el autodesprecio de esta pareja que se han odiado como nunca. Un aplauso. ¡Ah! Como si cuando se hubieran casado se hubieran dicho: prometo odiarte y respetarte y mandarte a la porra hasta que la muerte nos separe. O sea, ¿qué están celebrando? ¿50 años de qué? Y ojo con el machismo. Ay, Dios mío.
machismo latinoamericano, centroamericano, suramericano. Usted no habla. Usted sin mí no es nada. Yo la traje a este país. Aguante, mija. Y si no, pues lárguese a ver por dónde va a agarrar. Ahí con su conde Drácula. Uno no se casa para eso. Uno se casa no para ser feliz, sino porque es feliz y desea multiplicar lo que ya es. Problemas todos los que usted quiera. Dolores demasiados. Sufrimientos sí sufrimos, pero siempre, pues no. Entonces, saquemos la tristeza, el desamor, no sentirnos amados. Y no sentirnos amados por Dios es otro trauma. Como los fariseos, buenos para hablar de Dios, malos para hablar con Dios. Entonces, la tristeza, el otro sentimiento, el miedo. ¿Qué produce miedo según Piaget? Detrás del miedo hay inseguridad. Cuando uno se le activa mucho miedo es porque uno se siente inseguro. Y ahora sí que hay miedo. Ahora sí que hay miedo. Inclusive es para todo el mundo. Para todos, ciudadanos, no ciudadanos. Usted no puede, tiene que andar con los papeles pegados a la caja. Y aún así, porque las moscas son falsos, para adentro. Esto no solamente, usted le ve en la cara latinoamericana y ya usted es sospechoso. Sí, yo digo que los hijos de los latinoamericanos hablan inglés perfecto, pero ¿quién les quita la cara de indios? Hola, señor. Y van a hablar con los gringos. Es mejor asumir la identidad. Lo que somos, somos, y punto. Por más de que su hijo se sienta gringo, chaparrito, 1,65, ¿de dónde sacó el gringo ahí usted? Ojos azules, nada. Hasta las orejas, un día, ajá. No ve que sí. Una iba con un amigo a una tienda y el amigo nació acá. Hijo de padres de un país de Centroamérica. Entonces fuimos a la tienda y nos atendió otro muchacho. Y me preguntó a mí el muchacho, ¿cómo me le va? ¿Usted de dónde es? Y yo le dije, soy de Colombia. ¿Y tú? Yo soy de acá. Le dije, yo soy de acá. Y con esa cara. No, ¿tus papás de dónde son? Ah, son de un país de Centroamérica. Entonces usted es de Centroamérica, pero nació acá. Porque su ADN no es de acá. Entonces el miedo a aceptar lo que somos. Tener miedo no está mal. ¿Cómo uno va a andar por la calle sin miedo? Pero hay que saber gestionar el miedo. El miedo es importante, claro, si lo usas bien. Y yo siempre tengo esta fórmula. El miedo es a la vida lo que es el aire al fuego. El miedo es a la vida lo que es el aire al fuego. Si el aire sopla y el fuego no es consistente, lo apaga. Ya lo dije, ¿no? Si el aire sopla y el fuego es consistente, lo incrementa. O sea que el problema no está en el fuego, no está en el aire, sino en el fuego. ¿Tienes miedo? No te preocupes, hay que tomar decisiones con miedo. A mí volar me da miedo y mantengo volando. O sea, hay que desafiar el miedo. Un soldado en el monte no le piden que no tenga miedo, sino que no se deje paralizar por el miedo. Que tome decisiones aún teniendo miedo. Hasta Jesús tuvo miedo, ¿o no? Estoy triste, lloró, aparta de mí este cáliz. Si Jesús tuvo miedo y lo trascendió, ¿por qué yo no? Sí, mi amor, da miedo salir, pero hay que salir. Hay que arriesgarse. Hay que confiar en Dios. ¿Se acuerdan de Nehemías? Protección. Y también hay que confiar en la protección de Dios. Entonces, la inseguridad nos puede dar miedo, pero hay miedos patológicos. Hay gente que nunca se montó un avión por miedo. O hay gente que nunca arrancó una empresa por miedo. O hay gente que no toma una decisión por miedo. Y por último, la ira. Dice Piaget, ¿qué hay detrás de la ira? Detrás de la ira está la esclavitud. Cuando uno no se siente libre, a uno le da rabia.
¿Por qué llegas a tu casa tan enojado? Porque te sientes esclavo del sistema en el trabajo y de tu familia en la casa. Cambias de prisión. Sales de una cárcel para otra. ¿Cómo andas? Enojado. ¿Y qué pasa si usted mezcla la tristeza del desamor, la ira de la esclavitud y el miedo de la inseguridad y lo bate todo? Eso se llama el agujero negro existencial emocional. Entonces, aprender a gestionar estos síntomas emocionales nos va ayudando a entender las causas que producen estas consecuencias. Vivir con estos temas, depresión, histórico, me tienen que dar tristeza, rabia o miedo. ¿Por qué muchos niños nunca hablaron de lo que les pasó? Porque tenían miedo. Hay gente buena para meter miedo. Nosotros en algún tiempo, en nuestra amada institución, utilizamos casi el miedo como estrategia. Quiere irse para el cielo, pues lo asusto con el infierno. Y así, ¿quién no? Dios nos ama, pero si se porta mal, para el infierno. ¿Se acuerdan de la neurosis eclesiogénica? Yo no estoy diciendo que el infierno no exista. No tengo la capacidad de decir eso. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros no fuimos creados para el infierno. Fuimos creados para la vida. Bueno, muchas gracias. Ok, la oración. Solo les pregunto, ¿me he hecho entender un poquito? Bueno, ojalá sigan haciendo este tipo de eventos. Ojalá se vuelvan talleres de formación. Ojalá ciclos para no quedarnos a la mitad. Y les aseguro que van a ser pioneros en los Estados Unidos del trabajo de la salud mental. Necesitamos mejorar la calidad de vida. Dios no solamente nos hizo para la eternidad, nos hizo para vivir en plenitud la eternidad ahora. La primera carta del apóstol San Pedro: vivan desde ya lo que le darán después. Ser felices no es una opción, es una obligación. Yo estoy seguro que cada uno se llevará para la casa algo diferente que le ayudará a ser una mejor persona. Nos ponemos de pie. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Si tú cambias el interior de mi corazón, Señor, si tú cambias lo que soy yo, cámbiame a mí. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, por este tiempo y por la oportunidad que nos diste de crecer un poco más. Gracias por tu palabra,
por estar en medio de nosotros, por guiarnos, por acompañarnos. Y sobre todo por lo que nos diste. Ayúdanos a sanar nuestro pasado. Aún hay heridas que duelen. Ayúdanos a mejorar nuestro pasado para recuperar nuestro presente. No sabemos qué va a pasar, nadie sabe, dice Jesús. Por lo tanto, ayúdanos a recuperar este presente, que es el regalo, que es donde estás tú y donde te encuentras con nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar alegres, a sentirnos amados, a sentirnos seguros, a sentirnos libres, llenos de alegría, pues esto es lo que contrarresta el dolor y el sufrimiento del camino. Gracias por todo cuanto haces y realizas por nosotros. Guíanos y acompáñanos hoy y siempre en el camino de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja. Amén. Que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden permanecer en paz.